Muchas gracias, Javier, por guiarnos en esta lectura. Creo que es una lectura conocida para muchos y hoy tenemos a nuestros niños con nosotros aquí en el culto. Estamos todos juntos, niños, adolescentes, jóvenes, mayores. Y creo que esta es una de esas historias, de esos relatos que también para ellos es familiar, porque es uno de esos, como digo, una de esas historias que desde pequeñitos pues podemos estudiar y que acaban siendo importantes para cada una de nuestras vidas. Hoy nuestro grupo de jóvenes ha estado a cargo de la música y cuando estaba escuchando, porque a veces también me gusta escuchar, no solamente cantar, sino pararme y disfrutar de la música y de la letra e interiorizar el mensaje de lo que estamos diciendo. Estaba pensando en toda la letra de algunas de las canciones y es verdad que sí, que lo hemos trabajado, hemos hablado de que íbamos a estar meditando en la palabra en este día, que estamos terminando nuestra semana de énfasis en la familia, en el hogar cristiano. Pero el hecho de que seamos capaces de cantar lo que hemos estado cantando, creo que ya entra en sintonía con lo que la palabra del Señor nos tiene para nosotros en esta mañana y que espero que al meditar en ella podamos reforzar ese deseo que tanto nosotros como el pueblo de Israel tenía de servir a su Señor. Cuando leemos este primer capítulo de Moisés y conocemos la historia sabiendo que, he dicho Moisés, de Josué, ¿no? Primer capítulo de Josué, y conocemos la historia acerca de Moisés y cómo él fue uno de los mayores líderes que tuvo el pueblo de Israel. Siempre nos puede quedar una pregunta. ¿Conseguiría Josué estar a la altura de Moisés, de su predecesor? ¿Cumpliría con el propósito y la tarea que Dios tenía para con él? ¿Sería capaz de guiar al pueblo en esa ingente tarea de conquistar la tierra? Dios tenía un propósito para él y para el pueblo en ese momento histórico. Moisés había guiado al pueblo hasta la tierra prometida. Recordad que el pueblo no quiso pasar y estuvo 40 años dando vuelta en el desierto. Pero llega el momento en el que de nuevo enfrenta a esa nueva generación el tiempo de entrar a poseer la tierra y allí se encuentran. Y es en ese momento en el que Moisés da el mando a Josué y de nuevo el pueblo se encuentra en la misma encrucijada. Llega el momento de entrar a poseer esa tierra. Me encanta la encomienda porque era grande, muy grande, pero al mismo tiempo lo que me encanta es que detrás de esa encomienda Dios está presente y le dice a Josué: yo te he elegido para que tú seas quien tome el mando. Dios sería además quien les entregaría la tierra, y así lo dice en el versículo 3, yo ya lo he peleado por vosotros. Y además de eso Dios promete estar con Josué y con el pueblo, igual que estuvo con Moisés, en el versículo 5 del capítulo 1. Y no solamente me gusta esa encomienda porque esté Dios presente y no se aparte, sino porque además Dios le da una tarea que cumplir tanto a Josué como al pueblo. Ellos tienen que pasar el Jordán, Dios no puede pasar el Jordán por ellos. Si quieren conquistar la tierra, tienen que atravesar el río. Tiene Josué y como consecuencia todos los demás que esforzarse y ser valiente. En 3 ocasiones se menciona esto, en los versículos 6, 7, 8 y después al final en el 18, pero ya no de parte de Dios, sino de parte del pueblo. Estaremos contigo, pero tú cumple con tu tarea. Esfuérzate y sé valiente, porque de eso va a depender nuestra fuerza y nuestra valentía también. Pero Josué tiene que dejarse guiar por la ley de Dios, igual que lo hizo Moisés. Y para eso él tiene que meditar y cumplir esa ley. Y de eso habla el versículo 8 también. Sería esa determinación y sería
esa dependencia de Dios, las que ayudarían no solamente a Josué, sino también al pueblo a cumplir con lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Lo conseguiría Josué? ¿Lo conseguiría el pueblo? Pues los que conocéis la historia sabéis que sí. De hecho, no solamente lo consiguió, sino que al final, igual que a Moisés, Dios le llama mi siervo. En el capítulo 24 y versículo 19, cuando Josué muere, dice que murió un siervo de Dios, dándole la misma categoría y dándole el mismo reconocimiento a Josué que Moisés tuvo. Estamos entonces ante un gran hombre, ante un siervo de Dios, que tomó un desafío difícil, que tomó una tarea grande y fue capaz de cumplirla porque fue fiel a lo que Dios le había pedido. Dicen que los últimos discursos son momentos para palabras importantes, normalmente. Leía esta semana también del testimonio de algunos que decía al final de sus días, pues mira, ya lo que yo no haya dicho y lo que un hombre no haya dicho a lo largo de su vida, de nada sirve lo que diga al final. Pero normalmente, y así también en la palabra del Señor lo encontramos, los grandes discursos suelen estar al final de la vida de las personas. Así fue en el caso de Jesús y encontramos el Evangelio de Juan. Los últimos 4 capítulos de Juan relatan las últimas palabras de Jesús para con sus discípulos y también ocurre en este libro de Josué. Si estamos ante un gran siervo, si estamos ante un gran hombre, una persona que fue capaz de cumplir con lo que Dios le dio y al final del libro tenemos sus últimas palabras, creo que esas palabras serán importantes también para nosotros. Y por eso me gustaría que pudierais abrir vuestras Biblias en el capítulo 23 del libro de Josué. Y mi intención en esta mañana, y espero que el Espíritu Santo me ayude a poder hacerlo, es transmitir la importancia y la relevancia de las últimas palabras de Josué para nosotros, a nivel personal, a nivel familiar, que es el énfasis que estamos teniendo durante estas últimas semanas, y también, como no, a todos nosotros como familia espiritual que somos, como iglesia que somos. Vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder pensar y que disponga y predisponga no solamente nuestra mente, sino también nuestro corazón para recibir esta palabra. Padre, en tu palabra encontramos bendición, amor y vida eterna. Porque, Señor, te encontramos a ti. Y nos encontramos también y nos confrontamos con nosotros mismos. Por eso, Padre, quiero rogarte que en este momento en el que vamos a seguir acudiendo a tu palabra, ya no cantándola, ya no leyéndola y escuchándola, sino también, Señor, buscando qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Y por eso te pido que en este momento, Señor, podamos darle cabida a esta palabra y también a la obra que tu Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Fijaos cómo este capítulo 23 nos adentra en estos últimos momentos de la vida de Josué. Josué capítulo 23 y versículo 1. Aconteció muchos días después de que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol,
y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. El pueblo ha pasado durante toda la vida de Josué por años de afrontar peligros, de afrontar guerras, de pasar miedos, de no solamente pasar miedos, sino de esforzarse, de sufrir pérdidas, de también pasar por momentos de alegría, por las conquistas. Pero ha sido un tiempo de cansancio, ha sido un tiempo de caminos, de trazar estrategias ante los desafíos que se presentaban por delante, por tener que enfrentar enemigos y todo lo que eso suponía. Pero ahora nos dice, y dice Josué en esta parte, que ya ha pasado tiempo desde que el pueblo está en reposo. Esa tarea ya se ha cumplido y ahora el pueblo está disfrutando de todo lo que Dios le había prometido. Me hacía pensar esto, que a veces en los tiempos de reposo, de aparente paz, es posible que se puedan estar enfrentando batallas mucho más duras y mucho más difíciles que cuando estás justo en medio de la conquista, de los logros o de estar luchando para conseguir algo. A veces la paz y la tranquilidad nos pueden hacer que nos despistemos, que nos acomodemos y que perdamos de vista cuál es el objetivo final. Josué lo sabe bien y por eso le pide a los líderes del pueblo que no se olviden que ha sido el Señor, y de eso nos habla el versículo 3, ¿verdad? Ha sido el Señor quien ha peleado con ellos y por ellos. Es decir, Josué no se deshace en alardes hacia el pueblo. Qué buena gente sois, qué bien habéis peleado, sois unos máquinas y aquí estoy yo guiando, y si vosotros lo sois, pues yo también. Sino que Josué reconoce aquello que Dios ya le había dicho en el capítulo 1. Yo soy quien va a pelear por vosotros, yo soy quien no te va a acompañar, yo soy quien va a hacer todo eso posible. Cuando pensaba en esta parte del pasaje, en nosotros, hermanos unos de otros que somos, siervos del Señor, todos nosotros, algunos dirigiendo ministerios, otros sirviendo al Señor de muy diferentes maneras, pero también en todos nosotros como familias, como cuerpo familiar que somos, padres, hijos, matrimonios, algunos solteros, otros viudos. Pensaba, el hecho de justo apuntar a lo que Josué le está diciendo al pueblo: no olvidéis la actuación de Dios en todos nuestros caminos. ¿Acaso será que podamos decir, como el primer libro de Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor? Porque a eso es a lo que está apuntando Josué con sus palabras. A que recordar que Dios ha sido quien ha estado con ellos se vuelva en un grito, en un cántico de alabanza a Dios, de gratitud. Dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Alguien dijo que el olvido es el pecado de la ingratitud. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, cuando olvidamos que Dios ha estado acompañándonos a cada uno de nosotros, cuando olvidamos que el Señor ha estado guiando, cuidando y guardando nuestra existencia, mucho más allá de lo que podamos entender, es entonces cuando, como hermanos en la fe, como personas, como hijos de Dios, como familias, podemos decirle al Señor, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Dios, porque no ha dependido de mí, de mi buen hacer, no ha dependido de mí, de lo bien que he estudiado, de lo bien que he trabajado, de lo fiel que he sido. Ha dependido de que tú has prometido que estarías a mi lado y que tú has cumplido, aun casi sin yo saberlo, muchas de las cosas que han sucedido en mi vida. Por eso, hermanos, cuando pienso en esta primera parte para nosotros, no olvidéis.
no olvidéis quién ha estado a vuestro lado. No olvidéis quién está a nuestro lado. No olvidéis quién va a seguir estando a vuestro lado. No olvidéis quién ha peleado, quién ha batallado. No olvidéis quién ha guiado. No olvidéis quién os ha llamado. No olvidéis quién os ha capacitado. No olvidéis que ha sido Dios. Y que todo lo que podamos estar disfrutando en este tiempo de paz ha sido porque Él lo ha hecho posible. Pero fijaos que Josué no llama al pueblo simplemente para recordarle quién es Dios y lo que ha hecho por ellos, sino que el texto continúa, versículos 6 hasta el 10. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con las otras naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis en el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Lo vivido no solamente debe servirnos para dar gracias a Dios, sino también como motivación para obedecerle, como motivación para confiar, como he dicho antes, en que su guía va a seguir presente en nuestras vidas de cara al futuro. Por eso la segunda parte que Josué le manda al pueblo, al igual que Dios le había mandado a él, es esforzaos en obedecer. No olvides quién es Dios, pero eso no lo metas en el saco y lo guardes en una estantería y lo pongas como un recuerdo. Que eso sirva como motivación para esforzarte y seguir obedeciéndole. A lo largo de la historia, la idolatría, es decir, poner a otra cosa o a otra persona en el lugar que solamente a Dios le corresponde en nuestras vidas, fue el problema del pueblo de Dios. Lo hemos leído, Josué está advirtiendo al pueblo acerca de ella, pero lo veremos de continuo en la palabra. Y por eso el Señor tiene que mandar continuamente a profetas para que corrijan al pueblo y le adviertan acerca del peligro de no estar poniendo otras cosas ni a otros dioses en el lugar que a Dios le corresponde. Hoy en día también lo sigue siendo, porque la idolatría siempre nos va acompañando. Y no solamente el problema está en poner a otra persona o a otra cosa en el lugar que a Dios corresponde, sino que el hecho de hacerlo conlleva una inmoralidad. Nos guía hacia un tipo de comportamiento apartado también de lo que Dios quiere y desea de nosotros. Dice Proverbios 14, 12, que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y Josué ahora está enfrentando al pueblo con su futuro. Habéis llegado hasta aquí, pero a partir de ahora, ¿qué? ¿Qué vais a hacer a partir de ahora? ¿Queréis continuar como hasta aquí o quién va a seguir siendo vuestro líder? ¿A quién vais a poner como vuestro líder supremo? Creo que esa es la misma pregunta que tenemos que hacernos, cada uno de nosotros. ¿Quién va a dirigir nuestra vida a partir de ahora? ¿Quién va a dirigir nuestra familia a partir de ahora? ¿Quién queremos que sea el que guíe nuestra iglesia a partir de ahora? ¿Sabéis algo? Los que están en el discipulado sí lo saben, porque lo hemos visto muy recientemente, hoy hablábamos de ello. No hay un término medio. O es Dios quien guía tu vida, o es Satanás quien va a guiar tu vida. Qué radical, ¿verdad? ¿Os parece radical? O es Dios quien guía tu vida, o es Satanás quien guía tu vida. Y a veces nos puede parecer demasiado duro o chocante. Pero es que, ¿sabéis cómo guía Satanás la vida de quien no está siendo guiada por Dios? Dándole a él mismo el control.
Si Dios quiere guiar tu vida, va a requerir que tú te esfuerces por darle el control de tu vida. A menudo cuando Satanás quiere guiar tu vida, lo que hace es darte a ti el control. Porque sabe que por ti mismo lo único que vas a hacer es darle cabida a él y al pecado. Satanás es Dios y es padre de toda mentira. Dios en minúscula. Pero él es padre de toda mentira. Y él, para hacerte creer que o estás con Dios o estás con él, eso es una radicalidad. Lo primero que va a hacer es andarse con tintas medias. Andarse con palabras lisonjeras. No creas que yo soy, no creas que yo existo. Tú eres quien manda. Y a partir de ahí, si él se va a encargar de liar tu vida con todo lo que el mundo hace. Esta mañana lo hablábamos. Es que como todo el mundo lo hace, pues entonces tiene que ser normal. Y si es normal, pues también yo lo voy a poder hacer. Les recordaba a los jóvenes esta mañana que del blanco al negro no se pasa de un día al otro. Hay toda una escala de grises por medio. Y eso es lo que Satanás usa, la escala de grises, para de forma sutil ir diciéndole, no, no pasa nada. No, tú te encargas. No, tú ves cómo puedes. Tú vas a poder pagarlo, tú vas a poder hacerlo, tú vas a poder comprarlo, tú vas a poder enfrentarte a tu jefe, tú vas a poder hacer un montón de cosas. A eso se le llama luchar con nuestro día a día. Pero cuando analizas tu día a día, encuentras dos posibles realidades. Estaba dándole vueltas y profundizad. Yo os lo lanzo para que vosotros lleguéis a vuestra propia conclusión. O vives buscando cómo agradar a Dios y cumplir su propósito en ti, ¿vale? Esa es una realidad. O vives intentando agradar a Dios y que Él cumpla su propósito en ti. O entonces vas a vivir buscando satisfacer tres realidades. El dinero, el sexo o el poder. Otra cosa radical, ¿verdad? Hombre, yo satisfacer el dinero, el sexo o el poder, analizadlo. Porque cuando analicéis vuestro día a día, si no está siendo la intencionalidad la de agradar a Dios, va a ser cosas tan sutiles como es que tengo que trabajar, ¿verdad? ¿Para qué? Para una mejor posición, para sustentar tu familia, cosas dignas. No estoy hablando de que no tengamos que hacer eso. Pero detrás de eso, o tú trabajas para ganar un sueldo digno y sostener a tu familia y así agradar a Dios, o tú trabajas para ganar dinero y ganar más, y si te ofrecen otro trabajo mejor donde ganes más, te vas, y si te ofrecen otro donde trabajar más y mejor y ganar más, te vas, y al final acabas descuidando a tu familia, ¿verdad o mentira? Invirtiendo más horas en eso. Y oye, que te voy a dar un mejor puesto. Oye, pues un mejor puesto. Pues mira, tengo mejor posición, más poder. Pero es que me pagan más, porque tengo más poder. Y al final te vas alejando de tu familia, te vas alejando de tu Señor, te vas alejando de tu Dios. Estoy hablando de algo incierto, porque muchas personas, creyentes, al final se han separado y divorciado porque no conocen a su marido, a su esposa, por tanto que trabajan y tan poco tiempo que pasan juntos. Y detrás de eso hay otro peligro. Compañeras, compañeros que pasan más tiempo contigo del que tú pasas con tu familia, ¿verdad o mentira? Aquellos cuya obsesión es encontrar una pareja, ¿a qué dedican el tiempo? Aquellos cuya obsesión es tener a alguien a su lado que le acompañe por el resto de su vida, ¿es algo necesario o no? Sí, pero cuando eso es lo número uno en tu vida, ¿a qué dedicas el tiempo? A relacionarte en persona, por la red, por donde sea, con tal de conseguir aquello. Y hermanos, la vida cuando la entregamos a Dios es justo lo contrario. Es decirle,
Tú sabes que yo tengo necesidad de todo esto. Ayúdame a vivir confiando en ti, obedeciéndote, sabiendo que tú me vas a dar el trabajo que necesito para sostener a mi familia, la pareja que necesito para formarla, incluso la posición que necesito para vivir de una manera que a ti te agrade. Pero Satanás nos dice, no, tú toma el control, tú encárgate, que tú puedes. Hermanos, al final nuestro día a día, yo lo veo con esa radicalidad. O le entregas tu vida y la dirección de tu vida a Dios, o se la entregas a Satanás, aunque él te diga, no, eres tú mismo. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para contigo, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Eso es lo que quiere entregarnos Dios cuando nosotros le entregamos su vida. Obedecer al Señor, obedécele. Dejar que Él guíe tu vida. Deja que Él guíe tu vida y que se encargue de marcar los tiempos y los pasos. Eso es lo que Josué le estaba diciendo al pueblo. No te juntes con los que dicen, haz esto. Con otros que no tienen a Jehová como su Dios. Y el no juntarse no tiene que ver con no convivir, tiene que ver con no vivir como ellos viven. Y ese es el pecado y el peligro de la idolatría. En tercer lugar, no solamente le dice, obedece al Señor, sino obedécelo por la motivación correcta. Versículo 11 en adelante. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis de Él, vais a cosechar todo lo contrario a lo que habéis venido cosechando hasta ahora. Ese es el resumen de los versículos siguientes hasta el 16. Si te apartas de Él, vas a cosechar todo lo contrario a lo que hemos estado cosechando en este camino de conquista y de posesión de la tierra. Si Josué fue llamado siervo de Dios y considerado como un digno sucesor de Moisés, es porque cumplió con lo que Dios le había pedido que hiciera. ¿Recordamos la introducción? Pasar el Jordán, pero aparte de eso, esforzarse y ser valiente, dejarse guiar por la idea de Dios y meditar en ella y cumplirla. Josué no está pasando y guiando al pueblo para que establezca una relación de obediencia, sumisión y no pensar, tú obedeces y ya está. No. Josué está viendo que detrás de la obediencia se cultiva el amor por Dios. Por eso nos anima también a nosotros a obedecer a Dios con la motivación correcta, el amor. Amor al reconocer que Él nos guía y nos cuida, tal y como dice su palabra. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amar a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento, nos ayuda a obedecerle y a fortalecer nuestra fe para aferrarnos a Él. Y eso nos permite vivir por encima del umbral de la mediocridad en el que vive la gente que no tiene a Dios en su vida. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva, ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. O es mucho o es nada. O damos mucho fruto porque seguimos recibiendo cada día la savia que alimenta nuestra vida. O no vamos a dar nada porque dice el Señor también que si no permanecemos en Él, nos secamos, nos morimos, nos cortan y nos desechan. Pero si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto
y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Queridos hermanos, amar a Dios no es algo que surja de nosotros por arte de magia. Fijaos que Josué está diciendo: guardad pues con diligencia vuestras almas. Esforzaos por hacerlo. Requiere atención y requiere energía, determinación, constancia. Plantarnos y decir: yo quiero amar al Señor cada día más. Leía un comentarista esta semana y lo voy a leer literalmente porque creo que es la mejor forma de hacer justicia con el autor y también porque me ha gustado como lo presenta David Jackman, comentarista del libro de Josué. Amar a Dios es aceptar su palabra proclamada, vivir en arrepentimiento y fe cada día, cultivar una obediencia diaria y detallada, entrar en su reposo, ahora creyendo sus extraordinarias y preciosas promesas, y vivir aquí a la luz de la eternidad y la consumación de todas las cosas al final de los tiempos. Si de verdad amamos a Dios, lo expresaremos con alabanza y adoración, lo expresaremos con una fe segura, así como con una gratitud resonante y profunda. Querremos hablar bien de Él cada vez que podamos, donde quiera que vayamos. Desearemos agradarle, servirle, vivir para Él, sufrir y hasta morir por Él si es necesario. Qué definición más profunda de lo que significa amar a Dios, ¿verdad? Por eso no puedo terminar este momento sin pasar al capítulo 24, al texto que es el texto que hemos cogido como texto lema de esta semana de énfasis en la familia. Capítulo 24, versículos 14 y 15. Porque Josué, después de hablar todo esto a los príncipes, a los ancianos, reunió al pueblo y le confrontó con la misma realidad. Pero fue un paso más allá. Recordando la actuación de Dios sobre sus vidas, Josué les dice: ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, ¿qué escogéis hoy? ¿Decides renovar tu compromiso con el Señor para no olvidarte de Él, obedecerle, amarle y servirle? Pues si pasáis un par de páginas y pasáis al libro de Jueces, al capítulo 2, los versículos 7 al 10, se nos dice y nos recuerda, aunque también lo dice el capítulo 24, que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Hermanos, esta generación, todos nosotros, hemos visto la actuación de Dios. ¿Sí o no? Todos nosotros podemos recordar cómo el Señor ha actuado en nuestras vidas. Todos nosotros estamos viviendo el tiempo de Dios en cuanto a que Él sigue estando presente en la historia y también en nuestras vidas. Espero, y es mi deseo, que vuestro deseo sea el decir: yo y mi casa queremos servir al Señor.
yo y mi casa queremos ser parte de esa generación que sigue viviendo, recordando la actuación de Dios, obedeciendo su palabra, amándole y sirviéndole de todo corazón, quitando de mi vida todo aquello que pueda estorbar el que Dios sea lo primero. Porque la advertencia viene después. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Jerusalén, por Israel. Nuestra responsabilidad es vivir a la altura de Dios y hacer que las próximas generaciones no caigan en lo que cayó el pueblo. Que no conozcan la obra de Dios entre nosotros. Y si amamos a Dios, como decía David Jackman, vamos a querer hablar de Él allí donde estemos. En la casa, fuera de la casa, en la calle o fuera de la calle. En el trabajo o fuera del trabajo, en la universidad o fuera de la universidad, en el colegio o fuera del colegio. Donde estemos, vamos a querer hablar y vamos a querer testificar de que nosotros hemos decidido servir al Señor. Todos nosotros hemos visto a Dios actuar. ¿Decidiremos servir a Dios hoy? Espero que ese sea vuestro deseo. Espero que ese sea vuestro compromiso con el Señor desde hoy en adelante. Amén. Amén.